en la que tratamos de conocer qué es lo que ocurre dentro de un municipio de la región de Nuevo León y de México. Les recuerdo que la idea de este programa es creer que los ciudadanos, cuando piensan en el gobierno, pues a veces sí piensan en el presidente, pero que su día a día lo que tienen de contacto diario son con instituciones municipales. Entonces, a pesar de que vives en un país y en un estado y en un municipio, realmente tu día a día, tu contacto es con el municipio. ¿Por qué? Pues porque muchos de los trámites que tienes que hacer como ciudadano tienen que ver con tu municipio, porque además pagas impuestos en tu municipio y es en tu municipio donde ves los esfuerzos de esos impuestos. ¿Cómo los ves? Pues en el alumbrado, en las calles, en los eventos que te ofrecen y en cómo se organiza tu municipio específicamente para darle calidad de vida a sus ciudadanos. San Pedro, pues es uno de los muchos municipios dentro de Nuevo León y es muy distinto a cómo se organiza Escobedo o otros municipios que haya de la zona metropolitana o de la zona, digamos, rural. El día de hoy tenemos un gustazo de tener con nosotros a la secretaria de Innovación y Participación Ciudadana. Y vamos a comenzar viendo por qué en el municipio de San Pedro esto es innovador precisamente. O sea, cómo es que esta secretaría no existía en administraciones previas y ahora con nuestro alcalde Miguel Treviño decidió abrir esta secretaría e impulsar precisamente que sea una administración en San Pedro que tiene como prioritaria la participación ciudadana. Entonces, el día de hoy vamos a conocer qué es lo que hace esa secretaría y qué tiene de innovadora. Bienvenida, Dinora Cantú Pedraza, ¿verdad? Sí, muchas gracias, secretaria, por la invitación. La verdad es que para mí me emociona mucho compartir un poquito más del día a día de la Secretaría, como que creo que tiene puras palabrotas, ¿no? Innovación, pero ¿qué significa? Participación, pero ¿qué significa? Entonces, es una oportunidad para agarrarle ahora sí, meternos y echarnos ese clavado en por qué existimos y también para qué existimos. Em, no sé si empiezo. Sí, empieza, si quieres, a mí me parece bien interesante que sepamos de dónde viene y cuál es tu relación con un alcalde que dice, oye, yo voy a comenzar una administración distinta, quiero que para esta nueva secretaría venga Dinora Canto. Claro, ¿Por pues qué? sí, mira, yo estaba viviendo en Nueva York, llevaba ya 6 años y medio allá, 4 años y medio trabajando en el laboratorio de gobernanza de la Universidad de Nueva York. Y lo que exploramos en ese laboratorio era esta idea de cómo renovar la democracia y cómo renovar las instituciones políticas. Es decir, cuando se creó el sistema democrático actual, que fue hace 200 años, la forma en la que nos comunicábamos era a través de la imprenta. Y desde entonces el modelo y el sistema no ha tenido cambios relevantes, pero nosotros como sociedad sí. Nos comunicamos distinto, nos comportamos distinto. Habemos muchos más que participamos. Cuando se crea todo este sistema, participaba un solo perfil, el hombre blanco, y desde entonces todo a través de movimientos sociales se ha ido recuperando el espacio para que participemos todas y todos. Entonces, ¿cómo eso debería de cambiar la forma en la que nos relacionamos con la ciudadanía? Y por otro lado también está la parte del problema, que es conforme pasa el tiempo, los problemas que enfrentan las ciudades son más complejos, son más grandes. Y el gobierno no tiene el monopolio de todas las respuestas, no tiene el monopolio de todas las buenas ideas. Incluso por organigrama y por estructura, si quisiéramos tener a todos los especialistas que se tendrían que tener para resolver todos los problemas que enfrentamos, no dan. No dan para un municipio pequeño de San Pedro, pero tampoco dan para el Estado. Y tampoco dan para la federación, porque si te vas luego a las implicaciones locales, se requiere muchísimo trabajo de tropicalización. Entonces, una de las grandes proponentes del tema se llama Beth Novak, es una de las, creo,
10 personas más reconocidas en el mundo por hacer el planteamiento de un gobierno abierto. Fue la primera directora de gobierno abierto en el primer término de Obama, cuando empieza también todo lo que es el Open Government Partnership y que empieza esta como movimiento mundial de gobierno abierto, transición es muchísimo más que transparencia el abrir el gobierno. La transparencia y los datos no son suficientes si no encuentran un ecosistema fértil que los consuma desde la ciudadanía y que con ese consumo genere soluciones a problemas públicos. Entonces, cuando ella lo empieza a impulsar, trabaja con Obama, se regresa a Nueva York, inicia el laboratorio de gobernanza. Me encanta el tema porque pues mis antecedentes eran de activismo y de fundar el Centro de Derechos Humanos y tal, pero le veo un potencial enorme al uso de datos y tecnología para transformar la forma en la que tomamos decisiones y resolvemos problemas públicos. Y cuando llegan las elecciones en México ya tenía la inquietud de querer regresar. Y si es que me toca traer todo esto de regreso a mi país. Ya lo había trabajado con gobiernos de todos los niveles, municipales, estatales, federales, con organizaciones internacionales, con la ONU, con el Banco Mundial, con la Organización de Estados Americanos, pero siempre era desde un aspecto como consultoría, como yo asesorando a quienes realmente se la están jugando por intentar algo nuevo. Entonces tenía ganas de hacerlo ahora sí Estar en la operación. en primera persona. Y para mí, de todo el panorama político en México, Miguel era la primera opción. Era clara, para mí era una persona competente, capaz, que entendía del tema y que desde la primera plática, claro que coincidimos y empezamos este ejercicio de imaginación, de cómo sería. Sí, sí, pues el que vemos ahora el resultado de una gestión distinta. Voy a tratar de traducir todo lo que dijiste, que fue muy interesante, pero así muy denso. Lo que nos estás diciendo es, cuando se generaron las democracias, digamos, a diferencia de pues, tener a un rey que hiciera cosas y empezaron a ver la posibilidad de que hubiera votaciones y tal, el perfil de todo el pueblo era muy distinto y la forma como nos comunicamos era muy distinta. Y ahora también resulta que se ha complejizado muchas de las situaciones que tenemos y ya no tenemos el monopolio y entonces hay que incluir mucho más el know-how, la pericia, el profesionalismo de ciudadanos y de instituciones. Entonces los gobiernos ya no son así como que monolíticamente ellos resuelven los problemas sociales, sino que hay muchos otros actores y hay que convivir con estos otros actores. Y a eso se le llama gobierno abierto, a la posibilidad de estar en relación y apertura al input de los otros actores, ¿correcto? Correcto. ¿Qué más es gobierno abierto? Porque dices, no es solo transparencia. Cuéntanos de que sí es transparencia, ¿en qué sentido es abierto un gobierno? Sí, bueno, retomando el hilo, creo que todo comienza ok, si yo no tengo el monopolio de las buenas ideas, vamos a pasar a una forma de participar que ya no sea de mayoría solamente. Las elecciones, que son pues un momento de participación por excelencia, pues el determinante es qué decide la mayoría. Pero eso es una participación que se hace cada 3 años, cada 6 años, dependiendo de a quién tengas que elegir. ¿Cómo vamos más allá? Entonces empiezan a abrir espacios de participación. Entonces empiezas también a conjugar los momentos de creación de una política pública. Y lo que tú empiezas a diseñar es, bueno, imagínate cuál es la vía de una política pública, desde definir el problema, establecer prioridades, tener una idea, implementar la idea, evaluarla. ¿Cómo involucro a las personas en las distintas etapas de creación de una política pública? Esa es como la primera gran pregunta. Y la segunda, ¿cómo las involucro de una manera que ya no sea general, sino que sea personal? Que sea a ti, Marta, sé que te gusta el tema de cultura, sé que te motiva y que eres apasionada del tema de sustentabilidad y medio ambiente. Entonces sé que te vas a comprometer y que tienes además esta experiencia profesional y que tienes estos estudios. ¿Cómo yo diseño un espacio para aprovechar todo esto para crear algo? ¿Cómo quién eres tú importa? ¿Y cuáles son esos espacios? Sí,
Pues antes de regresar, el último piloto que estábamos haciendo era el tema de innovación abierta. Antes de regresar a qué? A Monterrey, perdón. Ah, Estaba ya, en ya. Nueva York, Ok, estaba haciendo ya. pilotos en varias Claro. ciudades y el tema era innovación abierta para la resolución de problemas públicos. Como gobierno decimos, a ver, hay que juntarnos. ¿A cuáles problemas no tengo solución? O sea, ¿a cuáles problemas mi solución ha sido insuficiente? Y te sientas en lo más importante que es este momento de definición de problema para que lo hagas con datos, para que llegues realmente al punto de, por esto no ha avanzado y esto es lo que no sé. Y mira, ciudadano, ya estoy haciendo todo esto, pero esto sí, ¿tú cómo me ayudas? Y lanzas estos llamados para que las personas hagan equipos, vean los datos y se pongan de manera creativa a pensar en soluciones. Y bueno, ya luego hay muchísimas teorías de cómo juzgar esas soluciones, quién tiene que juzgarlas, cómo haces que incluso las personas que decidan cuáles son las buenas ideas tengan un perfil distinto para llegar a las 10 mejores ideas que a través de un programa de mentoría desarrollas mano a mano con el gobierno. Este programa, el primer piloto que hicimos desde el GovLab fue en San Pedro y se llamó Desafío San Pedro. Ahora que regresé, fue la primera vez que se hizo el cambio al reglamento para institucionalizar este programa, pero el primer paso y el primer reto que tuvimos como secretaría también fue implementar los cambios a otro espacio de participación que se llama presupuesto participativo. Y este espacio de participación lo que te dice es, nadie mejor que tú que vives en tu colonia conoce lo que tu colonia enfrenta como reto, como problema. Entonces, ¿por qué no nos juntamos como colonias a discutir problemas, a pensar en ideas, hacerlo un proceso completamente abierto y que luego mediante votación veamos a qué se le invierte del proyecto que ustedes hayan decidido? Entonces, ves aquí cómo se empiezan a conjugar todos estos matices. Algunos son por paneles de expertos, otros siguen siendo por votaciones. El tipo de experiencia que tratas de resaltar en un órgano, en un espacio como presupuesto participativo es la experiencia vivida, el que vive ahí, el que usa el parque. Por ejemplo, retos públicos a veces es el usuario, el que usa el transporte público, sabe más que el que está sentado en su escritorio y nunca se ha subido. Entonces, son muchísimas ideas que apenas empiezan a experimentarse y apenas también empezamos a entender qué funciona para que sea un ecosistema que se integre y que no genere luego muchísima carga, porque también luego no poder procesar las buenas ideas y lograr que causen impacto genera todavía mucho mayor desconfianza en el gobierno que si no hubieras abierto ese espacio de participación. Wow, qué complejo todo lo que nos dices. Pero a ver, yo te traduzco a ideas sencillas que espero que las pueda entender pues cualquier persona que nos esté escuchando. A ver, antes pensemos en cómo se hicieron muchas naciones, como la nuestra, en donde la élite intelectual eran los que lideraban un país, ¿no? En su mayoría varones blancos y el pueblo en general pues eran los ignorantes y la idea de un gobierno paternalista pues se veía al 100%, ¿verdad? Porque era el gobierno que sabe de algo que lo impone a toda esta gente ignorante. Cambiaron los tiempos y ahora resulta que en muchos casos se ha invertido, ¿verdad? Resulta que las personas que gobiernan son los que están atrasados en relación a sus gobernados, ¿verdad? Que puede ser que los gobernados son personas profesionistas, con maestrías, con muchísima pericia y no hay forma de, pues, de influenciar las decisiones gubernamentales porque puede ser el caso que en el gobierno las personas que acceden al gobierno no tienen esas capacidades. Pues ¿por qué? Porque la iniciativa privada paga mejor o porque no hay la vocación de servicio público, en fin. Entonces tenemos algunas situaciones en donde tenemos que hacer como esta mezcla, ¿verdad? Decir, oye, ¿cómo hacemos que los gobernados puedan tener, como dices tú, incidencia en el gobierno, pero tenemos que tener, como dices tú, un gobierno que pueda acceder a todo esto, porque si no... Y aprovechar y también que no se genere merma. Por ejemplo, a mí el tema de las consultas, la consulta del aeropuerto,
que fue paradigmática. Ujú. Yo como ciudadana digo, yo qué sé de dónde tiene que ir un aeropuerto. O sea, a mí me preguntas uno y otro y no tengo los conocimientos y no tengo el tiempo para ponerme a leer lo que tendría que leer para tomar una decisión informada que creo que aunque hubiera leído todo lo que tendría que haber leído, no hubiera terminado de entender porque son cuestiones extremadamente técnicas que no tienen nada que ver con mi día a día. Entiendo que, ¿por qué se pensó en la consulta? Porque hay decisiones altamente políticas y conflictivas. Y entonces se piensa que mediante la participación se va a subsanar ese conflicto. Pero no es necesariamente cierto. Lo que ahora estamos tratando de hacer es identificar punto por punto cómo genuinamente logras que las personas aporten todo lo positivo que tienen que aportar. En ese caso sería, por ejemplo, hacerle una consulta pues a los expertos en cuestión aeropuertuarias, ¿no? O si quieres ser completo, así, lo que está ahorita punta de lanza sería una asamblea ciudadana, en donde eliges por sorteo a personas para que cumplas un cierto, o sea, mínimos demográficos de edad, de geografía, de educación, de todo. Ajá. Y los conformas en una asamblea ciudadana, por ejemplo, de 100 personas. Y como un jurado durante meses y les pagas para que tengan que ver, o sea, para que tengan ellos sustento. aprendan, o sea, que tienen que aprender. No, y también van a dejar de trabajar, o sea, va a ser un trabajo de tiempo Wow, completo. qué chido. Ajá, está súper interesante. Entonces les pagas para que también medies el tema de, bueno, pues es un lujo, ¿verdad? No te puedes tomar tanto tiempo. Y generas paneles de expertos a que les presenten la evidencia y se puedan clavar. Y lo que ellos logren por super mayoría, por más de 80%, ahora sí se somete a referéndum. Wow. Y ha dado resultados, por ejemplo, muy interesantes como la reforma constitucional en Irlanda, en donde lo que terminó esta Asamblea Ciudadana por super mayoría pasó con más del 60% de aprobación en referéndum. Entonces sí pueden ser un buen termómetro que se salen de una agenda completamente polarizada políticamente, que tocan un tema altamente técnico y altamente político, pero ofrecen un espacio, un aire fresco, en donde dices, bueno, pues prefiero de aquí a que no sé nada y votar por A o B, pues mejor confío en mis compañeros ciudadanos que se tomaron el tiempo de 2 meses a escuchar a todos los técnicos y ellos decidieron esto, pues son como estos intermediarios de confianza con la política. Entonces ahora sí me queda claro que a eso le llamamos innovación, o Exacto. sea, a innovadoras formas de hacer gobierno. Sí, partiendo, y el tema de innovación, ¿qué es lo que va de la mano? Participación es la ciencia de todo este diseño, porque es una estructura. O sea, como te dicen los urbanistas, que la infraestructura determina tu comportamiento, lo mismo con participación. Como tú diseñas el medio de participación, la gente va a participar. Entonces es un tema de muchísima técnica. Y me voy a algo bien, bien sencillo que nos preguntaron mucho. Por ejemplo, presupuesto participativo el año pasado, ¿por qué no mostrábamos cómo iban las votaciones? Pero hay muchísima teoría académica que genera un incentivo tóxico porque la gente quiere votar por lo que va ganando y entonces no votas realmente por lo que crees. Entonces decidimos con la mayoría de la comunidad internacional no mostrar los votos y que el día de que se acabe la votación se muestre el resultado. Pero eso tan chiquito motiva o genera lo que podrían ser posibles vicios de participación y es lo que tenemos que seguir perfeccionando y estructurando. Esa es la parte de participación. ¿Cómo diseñas ese espacio? Y el tema de innovación es cómo lo estructuras a nivel de fondo, temático, partiendo de la definición de problema. Es decir, a veces se piensa que la participación es la solución, pero siempre tienes que pensar, bueno, pero ¿cuál es el problema que vas a resolver? Y cuéntamelo con una historia y dime a quién le afecta y dime a cuántos les afecta. ¿Por qué? Porque una mala definición de problema puede hacer que todo esté viciado de origen. Imagínate que tienes un cuerpo de tierra y luego un cuerpo de agua y luego un cuerpo de tierra. Si yo hago una mala definición de problema, entonces digo, es que el problema es que no tengo un puente para llegar de punto A a punto B.
Entonces todos se van a poner a pensar en el puente. Pero no, lo que yo no tengo es una forma de cruzar. ¿Cuántas personas van a pasar? ¿Cómo van a llegar aquí? Pues tal vez es muchísimo más sustentable un barquito que un puente. Pero cerré la posibilidad de pensar en el barquito porque tuve una mala definición de problema. Qué excelente ejemplo, ¿verdad? De cómo se puede sesgar, digamos, una participación cuando tú les pones una situación que ya está, digamos, acarreada, sesgada hacia lo que tú quieres sin dar la participación. Eso es lo que yo pienso que muchas personas resienten, ¿verdad? Dos cosas que resienten, creo yo, los ciudadanos. A ver qué piensas tú. Una es esa, o sea, que me pones a participar en un pedacito que ya no me interesa, porque pues lo que yo quisiera es algo más de fondo. Esa es una forma que tú te sientes que estás como siendo acarreado a discutir algo que tú ya me estás presentando viciado, como dices tú. La otra cosa es que me hagas participar un chorro en una discusión, tal, 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 y que la gente lo sienta como una pantalla, ¿verdad? Estuvo muy padre y todos, y papelitos, y votación, y grupos, y tal, y tal, y tal, pero ya las personas tenían decidido lo que iba a pasar. ¿Qué podemos hacer con los ciudadanos que sienten eso de las nuevas formas de gobernar en donde están las encuestas, te invitan y tal, y de repente pues no te ves reflejado en las soluciones? Sí, ahí yo creo que se requieren dos cosas. Primero, sí tener muy claro el tema de que participar sí es para ser representado tú, pero buscando el bien común. Y que el interés colectivo está sobre el interés individual. Entonces, es como la cierta venda con la que tendríamos que llegar a participar y decir, bueno, yo vengo a decir quién soy, lo que pienso y lo que me apasiona y todo, pero porque creo que es lo mejor para todos y todas. O sea, porque tenemos que siempre tener como ese objetivo intrínseco. Súper bueno, ¿verdad? O sea que no es nada más porque yo me creo el experto de tal, se va a imponer mi visión, sino Sí. es una visión con sentido común. ¿Qué otra cosa? Y segundo, entender para qué se está participando. Y en ese para qué, a veces no es un concurso de popularidad, otra vez, o un concurso de mayoría. Es a veces un espacio para entender las distintas visiones, las distintas necesidades y que ahora el gobierno tenga toda la materia prima para hacer una propuesta que tome en cuenta a todos y todas. No va a ser algo que solamente tome en cuenta todo lo que tú dijiste, porque hay que conciliar, porque hay intereses encontrados que hay que buscar ese punto medio. Pero eso también es participación. Por ejemplo, parques. Cuando antes se hacía un proyecto de un parque, pues los arquitectos tomaban en cuenta toda la infraestructura, ¿no? Ya saben, pues que si está una cañada, que si tienen que prever esta ingeniería, que hay estos ahorita este tipo de equipamiento, que bueno, pero ¿cómo se usa? ¿Quién lo usa? ¿Qué necesitan? ¿Qué disfrutan? ¿Qué no disfrutan? Eso se hace en ejercicios de expresión, es un momento creativo, es un momento de compartir, no es una consulta, no es vamos a votar todos si queremos un área picnic, sí o no, vamos a votar porque genera un Frankenstein, o sea, no se trata de eso, no se trata del diseño, o sea, se trata de, a ver, vamos a entendernos, vamos a considerar el aspecto humano, vamos a compartir quiénes somos, qué deseamos, qué soñamos, qué nos gusta y qué nos molesta. Y ahora sí que los expertos hagan una propuesta. Y luego se puede mejorar detalles de esa propuesta sin querer imponer no una visión sobre la otra. Y entonces creo yo que es otra vez en esta línea de generación de política pública, dependiendo del tema, es el momento en donde se participa y donde se aprovecha más una participación. Y esa es la técnica de desarrollar combinado otra vez con eso, lo que te decía, ¿para qué lo quieres? ¿Cómo voy a realmente aprovechar lo que las personas me tienen que aportar? Y entonces diseñas el espacio. Qué padre, o sea, lo que eh, tal vez falta recalcar a la participación ciudadana es precisamente esto, ¿verdad? No estamos aquí buscando tu opinión para nosotros decidir, no, estamos aquí a veces, ¿verdad? Dependiendo de la situación,
buscando tu opinión para conocer todas las opiniones posibles, y nosotros que tenemos más expertise y que tenemos otras cosas que conciliar y un presupuesto que dar cuentas, vamos a escuchar todas las opiniones y nosotros vamos a decidir. No es una puesta aquí para que entre todos decidamos. Y más porque tenemos la obligación de hacer que funcione para todos y todas. O sea, es nuestra responsabilidad generar estos espacios incluyentes que... Eso es un buen ejemplo. Por ejemplo, imagínate un parque en el que todos los que están por ahí a su alrededor dijeran, no queremos que entren gente de otros lados que no sean vecinos, ¿no? Y tú como gobierno tienes que decir, oye, pues disculpa. Mi obligación constitucional es que este es un espacio público y se tiene que preservar de esa manera. Ya. Entonces, fíjense qué interesante. Entonces, la participación es dependiendo de los espacios que los gobiernos abran, que tenemos estas posibilidades de participar, y dependiendo de estos espacios es como hasta dónde llegamos como ciudadanos. ¿Qué otros espacios hay? Hablaste del presupuesto participativo. Sí, tenemos, mira, ahora sí, si quieres, ¿cómo ¿Sale? se traduce toda esta teoría a la práctica? Ya. Pues Tenemos todavía 20 minutos. 20 minutos, súper bien. Bueno, ahorita tenemos 3 direcciones que cada quien tiene un rol. Está la Dirección de Participación Ciudadana, está la Dirección de Atención Ciudadana y está la Dirección de Innovación. En la Dirección de Participación Ciudadana, lo que coordinamos son los espacios formales de participación. ¿Qué tenemos ahí? Presupuesto participativo, consejos consultivos ciudadanos. Cuéntanos de eso y díganos, bueno, ¿qué más? Sí, juntas de vecinos, jueces auxiliares. 4 espacios, ¿ok? En general, o sea, hay más mecanismos de participación, pero sí los que tenemos Los mucha formales. gente participando. Okay. Entonces, cada uno tiene un fin distinto. Presupuesto participativo, el que las colonias definan la prioridad de inversión en su colonia o en su sector. Mesas de vecinos, pues es un órgano de representación vecinal en donde tenemos un enlace directo con alguien de la colonia para que nos ayude a entender mejor las necesidades del día a día, las operativas, y también a veces nos ayudan mucho a cuidar nuestros parques a través de un programa que se llama Subvenciones y que se trabaja con la Secretaría de Servicios Públicos, en donde la mesa directiva directamente administra un recurso municipal para el cuidado del parque. Y aparte es un programa muy padre porque muchas veces las propias mesas con los colonos dicen, bueno, hasta aquí nos da el gobierno, pero nosotros quisiéramos agregarle esto o lo otro al parque, y entre todos colaboran y nos ayudan a mejorar estos espacios públicos. Luego está consejos consultivos ciudadanos. Entonces aquí se aprovecha el expertise de zona. Es un expertise geográfico, es un expertise vivencial. O sea, en presupuesto y en mesas Directivas. directivas es geográfico. Sí, la delimitación, el elemento determinante es la delimitación geográfica. ¿Cuántos sectores hay en San Pedro? Tenemos 6 sectores y 185 mesas directivas. Wow, sale. Alrededor de 30, entre 30 y 35 mesas directivas por sector. Ya. Luego tenemos los consejos consultivos ciudadanos. ¿Esos qué son? Son órganos para que ayuden y brinden apoyo a las distintas secretarías, ahora sí, en los temas de fondo. ¿Cuáles son los programas estratégicos de cada secretaría? Y mes a mes se le presenta a su consejo para que les den opiniones, para que les den consejos, e incluso a veces hay recomendaciones formales. Eso es en general cómo funciona en el reglamento. En la práctica también funciona al revés. Los consejeros y las consejeras muchas veces nos dicen, oye, este tema está sonando mucho y lo quiero entender más. Y los propios secretarios o secretarias invitan a personal específico de ese programa para que lo conozcan a profundidad. A mí me ayuda muchísimo mi consejo porque es mi primer termómetro, y también porque tengo perfiles especializados precisamente en participación ciudadana. Tengo personas con muchísima experiencia, editorialistas, tengo doctores, tengo asesores de la Comisión Estatal Electoral. Entonces, la conformación de cada consejo la hace, de cierta manera, a propuesta el presidente municipal, pero con el análisis de cada secretaría, pues porque sabe qué necesitan en cuanto a perfiles
que van a complementar su trabajo. También buscamos tener perfiles diversos en temas de las distintas sectores, o sea, la geografía del municipio, edades, y por reglamento se tiene que tener balance de género. Pero bueno, así es como se van conformando, y pues son también esa rendición de cuenta mes a mes de cómo vamos en los programas estratégicos de cada secretaría. Entonces aquí ya ves cómo se empieza a complementar el conocimiento de campo con el conocimiento técnico y de fondo. Profesional, sí, muy bien. Y luego están los jueces auxiliares, que son estos representantes que nos ayudan a que el ciudadano en las interacciones más básicas pues tenga cierto tipo de constancias. Entonces, por ejemplo, constancia de residencia, pues es quién vive cerca a ti, quién te podría conocer que vas con 2 testigos y pueda dar fe de que efectivamente vives en tu colonia. Entonces son esos intermediarios de confianza que nosotros como municipio también tenemos en la ciudadanía. Y por lanzar está el programa de Desafío San Pedro, que es este reto de innovación abierta, que estábamos trabajando conseguimos fondos de la Tinker Foundation y también estábamos trabajando con Consejo Nuevo León, porque queríamos que fuera un reto multiciudad, es decir, que varias ciudades nos juntemos a definir problemas en comunes y que la ciudadanía en conjunto nos proponga soluciones, pero pues viene el tema de la emergencia sanitaria, entonces ahí tenemos varios programas un poco en pausa. Pero bueno, eso es lo que hace la Dirección de Participación Ciudadana. Muy bien, muy interesante. Entonces son estos 4 programas de participación en una dirección que se llama Participación Ciudadana dentro de la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana. Sí, los órganos formales de participación. ¿Ya? Pero luego está la Dirección de Atención Ciudadana, que su misión es atender a todo el municipio. O sea, todas las gentes que se quejan llegan ahí o que necesitan algo específico llegan ahí. Y ahí hemos sido muy innovadores en San Pedro. Sí, fuimos el primer municipio de México que lanzó un chatbot en WhatsApp. Ahí otra vez... Un robot. Sí, un robot que nos ha ayudado a sacar muchísima chamba. Ahí la idea es, bueno, ¿cuál es el medio de comunicación más frecuente en San Pedro? Pues WhatsApp. Y la penetración de internet también es bastante buena. Entonces, en lugar de que bajen una app, en lugar de que vayan a una página, ¿por qué no voy al lugar en donde las personas ya están conversando? Y que mediante una conversación me compartan un área de oportunidad del municipio. Esa fue la idea detrás de Sam Petrino, que le pensamos en la identidad, en el jingle, en todo. Queríamos que fuera algo divertido, algo que digas, wow, el poder de transformar mi municipio está literalmente en mis manos a 2 minutos de que mande un mensaje de WhatsApp. Y cuéntenos cómo es esa cuenta. Yo me meto a WhatsApp y luego... El número es el 81 12 12 12 12 y saludas a Sam. Y ahora sí que Sam te va guiando mediante una entrevista y te dice, hola, ¿cómo estás? Esto es todo lo que podemos hacer juntos casi. Y lo que empezó como un sistema solamente para generar reportes que tenían que ver más con servicios públicos, por ejemplo. Entonces, a ver, dinos por ejemplo eso. Tú dices 81 12 12 12, 4 veces 12, ¿verdad? Y le dices hola y te viene aquí un menú. ¿Qué quieres hacer? Y te le pones 1, reportar luminarias. Sí. Apagar. No, más bien reportes de atención ciudadana. Okay. Y esos ahí ya le entras y te da el top 10. Luminarias, deshierve, basura, carro abandonado, cacharros, etc. Y le vas poniendo ahí 1, 2 y así te va llevando. Dices, luminarias, perfecto, compárteme la foto, compárteme la ubicación, gracias. Y ya con eso nosotros ahorita tenemos un promedio de en día y medio, por ejemplo, atender el tema de luminarias. Wow, en menos de 48 horas. Y lo que estamos trabajando, ya estamos así en el último eslabón para cerrar todo el sistema y que esté de punta a punta, en el que el propio personal de servicios públicos también tenga su celular y cuando termine, mande la foto y a ti te llegue la foto con la luminaria prendida. Y digas, listo. Del WhatsApp que hizo el reporte. Sí. Wow, así de personal puede ser todo. Es lo que es ahí ya el último y todo empujón. Esto es por innovación tecnológica, ¿verdad? Porque sí. puedes hacer todas estas cosas a través de gente que sabe de cuestión tecnológica. Sí, digo, y antes se hace mediante llamadas y siempre tratamos de cerrar cada uno de los reportes, pero quisiéramos que ya fuera automático principio a fin. Padrísimo. Y que además tengas la evidencia.
porque es diferente que te hablen de que ya quedó, a ya quedó, mira, aquí está. Sí, qué padrísimo. Entonces, bueno, eso fue como empezó. Pero llega la emergencia sanitaria, empezamos con las medidas y los protocolos que se tenían que atender y el alcalde nos dice, pues, que SAM nos ayude a que si alguien no los cumple, que no lo reporten. Ok, entonces integramos en un día, y eso es lo interesante, la flexibilidad de las nuevas herramientas, que en un día pudimos tener toda la rama de atención ahora de reportes para la contingencia COVID. Y luego, claro que al día siguiente, pues tuvimos que hacer la junta con todas las áreas, con todos los inspectores y cómo se van a atender y fuimos mejorando cositas como conectarnos al C4 para que sea 24 horas y todo. Entonces ahorita tú tienes una opción de COVID. ¿Y allí qué te ofrece? Va modificándose. Por ejemplo, cuando todo tenía que estar cerrado, pues te ofrecía por rubro qué eran las cosas que tenían que estar cerradas y podía reportar que... Entonces te da información también. Sí, te ayuda, sí. Es más, es súper importante. En COVID, no, pero ¿qué? Entonces ahí te dice específico a alguien que no está cumpliendo el protocolo, en su momento que si restaurante abierto al público, en su momento que si obra privada en construcción, que también tenía que estar cerrada, grupos grandes en parques, eventos privados masivos que no se podían, eventos en espacios sociales, etcétera. O sea, poco a poco hemos ido modificando la herramienta para que reaccione a las necesidades que tenemos y ahorita con el tema de reactivación, pues igual, o sea, se va adaptando, es muy flexible. Entonces, ¿la atención ciudadana es toda a través de este robot o hay otras cosas que hace la oficina o la dirección de atención ciudadana? También tenemos el call center. Tuvimos que incrementar el personal de 5 a 20. Por esto del COVID. Por esto del COVID, porque luego también agregamos la campaña de solicitudes de apoyo a paquetes alimenticios. Y se nos fueron también los picos de todas las personas que eran o adultos mayores o estaban en situación de desempleo, etcétera. Entonces, habría que atenderlos también. Entonces tuvimos que ver dentro del mismo municipio, porque no se contrató a nadie, cómo reorganizas el personal del municipio, cómo lo capacitas para que ahora ayude a atender esta tarea prioritaria. Y también ha sido una adaptación orgánica muy interesante, ¿no? Sí. Y habla de la flexibilidad que tiene el municipio de adaptarse y reaccionar de manera inmediata a nuevas necesidades que pues no estaban previstas ni en el panorama. Y de ahí ya creció a bicis y luego ya vamos a hacer una encuesta para los niños, niñas y adolescentes por parte como propuesta del consejo, del superconsejo que tenemos. Y poco a poco solicitudes de apoyo emocional, pero hemos ido tratando de responder a lo que se necesita, un acceso inmediato, se genera el dato, yo tengo esa estadística, y la otra gran función es convertirnos en ese centro de inteligencia del municipio. Con todos estos reportes, ¿qué tipo de análisis puedo hacer para empezar a detectar patrones, tendencias, incluso correr análisis predictivos y ver, bueno, cuáles van a ser las áreas que más van a necesitar? Porque si en un principio lo que quise fue incrementar usuarios de atención ciudadana, en realidad lo que quiero es que bajen los reportes porque ya estamos siendo proactivos y preventivos y ya no me tienes tú que reportar, sino las cosas están funcionando con mejores ciclos, que no tenga que necesitar un reporte para reaccionar. Y esto que haces, estoy pensando en tu tercera dirección, que es esta de innovación, ¿es allí donde se genera esa como inteligencia de los datos? Sí, la dirección de innovación lo que tiene son perfiles complementarios, o sea, por ejemplo, el director Rolando, bueno, él viene más de la parte de desarrollo y de tecnología, pero se ha complementado muy bien con Mónica, que hace todo el tema de análisis de datos, y luego con Angie, que es la arquitecta, que también diseña como la dinámica de participación, y luego capacitan al personal del municipio, y Karen, que entonces empieza a ayudar al municipio a digitalizarse y empieza a ver, bueno, cuáles son las bases de datos que tiene cada dirección y cómo le sacamos mayor provecho. Entonces es un área de servicio interna en la que, dependiendo de la necesidad de cada secretaría, nos buscan, nos piden apoyo y nosotros vemos cómo podemos ayudarles a aprovechar mejor la tecnología, los datos o la inteligencia colectiva, que es participación ciudadana, para que tengan un mejor desempeño. Y de eso se encarga innovación. Ok. Ahora, entiendo que esto de la oficina de datos pasó a otro lado. Lo que quiero saber es,
¿qué más hace innovación? O sea, ¿qué cosas puede aportar? Porque eso es lo más novedoso, pues, de nuestra administración. Todo entiendo que es innovador, porque, por ejemplo, lo que hiciste en el presupuesto participativo, pues, fue muy distinto y hasta ganó premios nacionales de lo que se venía haciendo. Lo entiendo, pero ya existía ese modelo de participación ciudadana, de presupuesto participativo. ¿Qué otras cosas hace innovación, como para entender? Sí, mira, en principio estuvimos muy concentrados en todo lo que generamos una mesa de transformación digital, en donde colaboramos con la Dirección de Tecnología, con Mejora Regulatoria y con las distintas secretarías para definir prioridades. Entonces teníamos todo el listado de trámites, todo el análisis de qué pasos tiene cada trámite, cuántas vueltas, cuántos papeles, etcétera, etcétera. Y de ahí nos bajamos a 15 prioritarios y se hace todo un análisis de punta a punta. A ver, ¿qué datos recoge? ¿Cómo los conecto? ¿Cómo los hago automáticos? ¿Cómo está el tema regulatorio? ¿Qué tipo de propuesta de simplificación tengo que hacer para que esto sea menos engorroso, para que pueda ser completamente en línea y demás? Así es como la gran tarea que tenía innovación, y también empezó con pedidos particulares. Por ejemplo, cuando se empezó a detectar el gran problema de violencia en el hogar, empezamos a trabajar con todas las distintas áreas para generar la estrategia de datos. A ver, hay 7 áreas que trabajan con el tema de violencia en el hogar y cada una recoge datos similares, pero no un mismo formato, y además en formatos distintos. Entonces, por ejemplo, alguien preguntaba edad y alguien preguntaba fecha de nacimiento. Eso ya no te lo hace compatible, porque pues si no preguntas fecha de nacimiento, la edad pues pasa, no tiene vigencia después de que te la dicen. Ese tipo de homologar los criterios para recolectar los datos, generar un sistema único de recolección de datos, y luego ya viene la unidad de análisis de datos que los analiza. Pero la estrategia para que todo se recoja, para que realmente sea materia prima, pues se hace en innovación. Y por último, ahorita con todo el tema de COVID, es la que nos ha estado apoyando en reactivación económica. Son quienes han hecho toda la investigación de prácticas internacionales, que luego se comparan con protocolos nacionales. Cuando empezaron a ver, cuando antes no había, pues fuimos los primeros. Generamos propuestas de protocolos, las rebotamos con las distintas secretarías, organizamos mesas de trabajo con líderes de los sectores, se tomó en cuenta toda la información que tenían que aportar los sectores para mejorar el protocolo, saca el Estado los suyos, compaginamos, y poco a poco hemos ido generando esta coordinación y dinámica con los distintos sectores, que de cierta manera pues es participación ciudadana, pero con un objetivo muy específico, que es coordinar la reactivación económica de los distintos sectores. Pues quienes te escuchan seguramente comprenden entonces qué poder tiene en un municipio una secretaría como la que tú encabezas, ¿verdad? Innovación y participación ciudadana es como el corazón del gobierno que queremos para México, ¿verdad? Un gobierno abierto, participativo, pero además con personas que puedan ver, así como dicen, the big picture, o sea, el gran panorama, y entonces dicen, a ver, para eficientar esto en beneficio de los ciudadanos, tenemos esta situación. ¿Cómo la podemos mejorar? Reducir tiempos, ser más eficaces. Y entonces tú ahorras tiempo, dinero, energía. Pienso en lo que hicimos en la Secretaría de Cultura y Educación, de algo bien sencillito, que era, por ejemplo, que una dependencia cualquiera nos solicitaba este espacio en el que estamos, que es el auditorio de Plaza Fátima. Y eso incluía a que una dependencia tenía que hacer un oficio con su secretaria y hacía el tiempo. Después, un chofer de esa dependencia lo tenía que traer aquí. Nosotros teníamos que tener un sello de recibido, darle respuesta diciendo sí, efectivamente está libre, y entonces uno de nuestros choferes lo llevaba de regreso a la dependencia. En casos privados tenía que pasar por tesorería. Todo esto, cuando lo analizamos, gracias a la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana, se quitó así. Y entonces ahora es un mail en donde hay un protocolito, un formato, y se quitaron
me acuerdo que en ese momento eran 8 viajes de chofer. Imagínense lo que implica esto en términos ecológicos, que son algo que a mí me interesa, ¿verdad? Hacer, eran 8 viajes, más aparte 4 oficios de secretarias que tienen el tiempo haciendo eso, en lugar de estar haciendo otras cosas que ayudan más al municipio. Entonces tenemos que repensar todos los trámites municipales y gente como tú tiene así como la visión de decir cómo lo estamos haciendo. Nos queda 1 minuto para terminar. Yo estoy súper contenta de que escuchen el profesionalismo, la innovación, la energía de la Secretaria de Innovación y Participación Ciudadana. Y quisiera pues que cerraras tú sobre cómo te sientes en el municipio después de 1 año y medio, qué sientes de orgullo de haber podido realizar y qué podemos esperar el año que nos falta en esta administración, pensando en que tal vez nos vamos a reelegir, no tal vez, sino es casi un hecho, y que entonces nos quedarían 3 años más. Pero en esta administración, ¿qué es tu sentir? ¿Te sientes optimista? ¿Cómo te sientes? Sí, mira, yo de lo que me siento más orgullosa es de mi equipo, de poder haber atraído a perfiles tan distintos, tan comprometidos, porque me consta que noches y fines de semana, cada vez que se necesita, ahí han estado. Entonces, creo que es muy, muy, muy conmovedor el compromiso que tienen y que ustedes los conocen, quienes Sí. tienen presupuesto participativo y conocen a Diego Cuesi o quienes levantan un reporte de atención ciudadana, saben que David Ramos les va a buscar. Entonces, hay mucho compromiso y para mí eso es muy emocionante, perfiles que estén en el gobierno porque sueñen con cambiarlo. Transformadores. Sí, para nosotros la visión fue, ¿cómo le hago para que el gobierno te dé una experiencia que digas, wow, fue el lugar en el que me resolvieron mi problema, no el lugar que me genera problemas? ¿Cómo le hago para que cada vez que trates con nosotros digas, el servicio más profesional que alguien me había dado? Porque a eso tenemos que tender como ciudad. ¿Y cómo le hago para que tú te sientas parte de tu comunidad, que tienes algo que aportar, que lo que tú piensas, sientes y sueñas es valioso y que yo lo quiero aprovechar para hacer mejor mi trabajo como gobierno? Entonces, creo que eso ha sido la visión, la actitud de servicio, las ganas que le hemos puesto y que pues me da la tranquilidad de saber que no ha pasado un solo día, que no dejemos de intentarlo, que esperamos que se note y que pues tenemos muchas ganas de seguirlo haciendo así, un compromiso diario que transforme y que empiece a ofrecernos una experiencia de cómo sería ese gobierno del futuro. Fantástico, qué lujo tenerte a ti, a la cabeza de esta nueva, innovadora secretaría. Muchas gracias por tu tiempo y aquí nos vemos en otra sesión en donde conocemos a profundidad lo que estamos haciendo en el municipio de San Pedro. Muchas gracias. Gracias.